Jóvenes, vamos a continuar con el refuerzo de la unidad 2. Ya vimos la unidad 4, la unidad 3 y hoy vamos con la unidad 2. Espero que lo estén viendo. Esta es la primera parte y está la segunda parte. En 2 partes se hizo esta unidad, porque también se analizan algunos ítems de primer año, ¿verdad? Que están en este cuestionario que nos han dado. Vamos a continuar, ¿verdad? Con el ítem 1. Vaya, ahí podemos ver, en algunos casos en la PAES le sale ahí el enunciado. El enunciado no es más que el texto que van a analizar, ¿verdad? Para encontrar la respuesta correcta. Y también hay que tomar en cuenta que siempre hay una pregunta, ¿verdad? El texto, la pregunta, y a veces aparecen gráficas o cuadros para analizar. En este caso vemos ahí el cuadrito celeste, ¿verdad? Y después las opciones de respuesta. Entonces ahí veamos, ¿verdad? Vamos a leer el enunciado. El Producto Interno Bruto por habitante, ¿verdad? Recuerdan que en la aclaración de conceptos, en aquellos que les di aclarando conceptos, no sé si los vieron, ¿verdad? Analizamos lo que es el Producto Interno Bruto, el PIB, como se conoce, el PIB, Producto Interno Bruto PIB. Pero hoy vamos a tratar de aclarar lo que es el Producto Interno Bruto por habitante, conocido también como PIB per cápita, ¿verdad? ¿De dónde sale el PIB per cápita o PIB por habitante? Resulta de dividir el PIB entre la población, ¿verdad? Eso es lo que sale de dividir el PIB entre la población, sale el PIB per cápita, que quiere decir PIB por habitante o PIB por cabeza. Pero leamos todo el texto, dice. El Producto Interno Bruto por habitante es conocido también como PIB per cápita. Es una de las formas más comunes de calcular el nivel de vida de la población y se obtiene dividiendo el Producto Interno Bruto PIB entre el total de habitantes de un país. De ahí viene la pregunta, miren, ¿qué conclusión se deriva a partir de los índices económicos que caracterizan al siguiente grupo de países? Vaya, aquí tenemos en este cuadro, miren, 3 grupos de países, ¿verdad? En el primer cuadro dice países ricos, en el segundo dice países pobres y en el tercer cuadrito dice países emergentes. Vaya, aquí no lo vamos a calcular por países porque el PIB, cada país mide su PIB, ¿verdad? Pero aquí por grupo de países. En otra está por ya de un país. Pero aquí dice países ricos. Miren, Estados Unidos, Europa Occidental, Japón y Australia. Todos estos países ricos, ¿verdad? Tienen de población el 18.2% a nivel mundial. Ese es el porcentaje de población que absorben esos países ricos, el 18.2%. Y tienen un PIB, miren, del 78.3%, o sea que es bien alto lo que producen estos países ricos. Pues ni modo, ¿verdad? Ya sabemos perfectamente que los países desarrollados y ricos tienen una gran producción de bienes y servicios, porque eso es el PIB, ¿verdad? Es la producción de bienes y servicios que un país produce dentro de su frontera, pero ya contabilizado en moneda, ¿verdad? Entonces vean, el PIB es el 78.3% a nivel mundial. Ese es el porcentaje de estos países ricos. Y tienen un PIB per cápita o PIB por habitante de 24.200. O sea que ese es el promedio que gana una persona que vive en esos países ricos al año, ¿verdad? Entonces vean que es alto, es el promedio porque ese el PIB resulta de dividir, ¿verdad? El PIB entre la población, ¿verdad? Ahora veamos los países pobres, miren. Aquí se ve bien marcada, ¿verdad? Que los países pobres tienen alta población, miren. El 46.2%
de gente está en estos países pobres, ¿verdad? Como lo es África y Asia, excepto China, ¿verdad? Que está en Asia, pero de ahí dice excepto China. Y estos tienen un PIB del 7.4%, miren, bien bajo. Además de que la gente, barbaridad de gente, son millones de gente, su PIB es bajo, su producción es baja, su economía pues no está bien. Y el PIB por habitante, miren qué bajo es, 910. Ese es el promedio. Quiere decir que algunos pueden hasta tener ingresos menos y otros pues más. Igual aquí en los países ricos. Esa es la media que se saca, ¿verdad? Y ahí se puede considerar si un país está bien o está mal, ¿verdad? Ahora veamos los países emergentes. América Latina, ex Unión Soviética, ex Urbea, y Europa Oriental y China, que ya va incluido China como emergente, aunque China ya salió del subdesarrollo y es una potencia económica mundial, ¿verdad? Entonces veamos que miren, esta población ya es menos que los países pobres, porque estos países como que ya van logrando el desarrollo, o algunos ya lo lograron, como China, ¿verdad? Y su PIB, miren, es mucho más bajo que los países ricos, ¿verdad? Pero es más alto que los países pobres, como que está en intermedio los países emergentes. Y el PIB por habitante ya es un poquito más alto, miren, 2.300, ¿verdad? Entonces esto se puede considerar que en América Latina y en países orientales y China todavía hay pobreza, ¿verdad? Pero que estos países están luchando por salir adelante. Entonces veamos. En conclusión, ¿qué vemos allí en todos esos cuadritos? Que entre más alta es la población, esto genera un impacto al PIB por habitante, ¿vea? Porque como hay bastante la población, ese porcentaje sale bien regado, ¿verdad? ¿Cómo podríamos decir ahí? Entonces, entre más alta es la población, el PIB per cápita sale más bajo, ¿verdad? Porque es cuando, por ejemplo, nosotros tenemos un pichel de fresco en la casa. Si son 10, un poquito nos va a tocar a cada uno. Pero si solo son 3, tamaña pasada, ¿verdad? Entonces, algo así es en los países. Como estos países ricos producen bastante y son menos, pues a cada quien le toca. Se reparte más, la división sale más favorable. Si dividimos lo que el país produce entre la población, pues sale alto. Como es poca la población, es menos. Y ellos son altamente productivos. Y aquí miren, los países pobres hay mucha gente y hay una producción baja. Hay un PIB bajo. Entonces la gente, el promedio que le toca a cada quien es bajo, ¿verdad? Pero es un promedio. Por eso les digo, resulta un poco mentiroso porque algunos ganan más de ese promedio y otros ganan menos. Veamos a la pregunta, dice. Aquí nos decía, ¿qué conclusiones se deriva de a partir de los índices económicos que caracterizan al siguiente grupo de países? Vamos a ver si lo hemos captado. Miren, recuérdense, a mayor población, vea, menos es el PIB per cápita. Disminuye ese PIB per cápita. Entonces, miren, para no andar dando tanta vuelta, miremos la D. Si la población es mayor, dice, entonces disminuye el PIB per cápita. Por lo tanto, su nivel de vida. Imagínense si nosotros vemos África, Asia, puchica, estos países que poblados y su PIB es bajo. Toda esta gente está molada, ¿verdad? Entonces, eso es lo que, si la población es mayor, entonces disminuye el PIB per cápita. Por lo tanto, su nivel de vida, ¿verdad? Si leemos las otras, vamos a ver que no es coherente con lo que está en estas tablitas. Miren aquí, como la población es menor y su PIB es alto, eso sube, es mejor el PIB per cápita, es favorable. Pero a mayor población, el PIB per cápita baja y por lo tanto se ve que la gente no tiene un buen nivel de vida, ¿verdad? Y aquí en los emergentes, pues mejor un poquito.
¿verdad? Se ve más favorable. Entonces la correcta es la D, miren, pero ustedes lean las otras, como dicen, la A dice, cuando la población es mayor, los países obtienen un mayor Producto Interno Bruto, ¿no, verdad? Porque lo vemos que en el África y aquí es menor la población y ellos tienen un buen Producto Interno Bruto, ¿verdad? Entonces, no, ¿verdad? El AB dice, el PIB de los países no produce variaciones en su PIB per cápita y en el nivel de vida. Claro que sí. Si el PIB es alto, no hay problema. Aunque así hubiera bastante población, hay una variación. El PIB influye mucho y cuánto es la producción que un país tiene, influye en el PIB per cápita. Y el C dice, a menor población tengan los países, menores serán las posibilidades de desarrollarse. No, ¿verdad? Miren aquí, en los países ricos tienen menos población, pero se han desarrollado. Entonces no coincide con la realidad. Entonces, este es lo que refleja, la D refleja lo que se dice en los cuadritos. Pasemos al siguiente. Aquí está. También se habla del PIB aquí, pero aquí ya va por reflejado en El Salvador, ¿verdad? En el país, en nuestro país. Dice aquí, los rubros del Producto Interno Bruto PIB se han caracterizado por reflejar prioridad en las actividades económicas del sector terciario de la economía, comercio y servicio. El sector terciario es el comercio de bienes y servicios, ¿verdad? Entonces veamos aquí, miren. Aquí está reflejado en este cuadrito en colores. Vea el sector primario, que es la agricultura, el sector secundario, que es la industria, y el sector terciario, que es el comercio. Aquí se han puesto las remesas, pero estas remesas no es Producto Interno Bruto nuestro, pero ya vamos a ver cómo se convierte en Producto Interno Bruto nuestro. Vea, ustedes pueden ver, miren, la industria y el comercio casi están igual a las remesas, pero veamos acá. Recuerdan que vimos los tres sectores de la economía, ¿verdad? Como ya les decía, casi todos los productos, cuando ya llegan al mercado, al comercio, ¿verdad? Pasan por la agricultura y la industria. Vaya, por ejemplo, el algodón, ¿verdad? Del algodón sacamos el algodón en sí, que pues se puede convertir en camas, en almohadas, en ropa. La industria se encarga de transformar eso. Y luego sale al mercado las almohadas, las camas, la ropa, ¿verdad? Entonces casi todos los productos pasan por los tres sectores, casi todos, ¿verdad? Lo bonito fuera que en nuestro país estos tres sectores fueran bien equilibrados, más dinámicos, ¿verdad? Pero a veces lo que aquí consumimos viene de otros países. Entonces veamos cómo nos dice acá. A continuación se presenta la distribución del porcentaje del PIB por sectores. Ya lo vimos, los tres sectores, ¿verdad? Y vemos que ahí están las remesas con el 40%. Pero las remesas, ese dinero fue hecho por lo general en Estados Unidos, que son los que mandan las remesas. Pero veamos qué nos pregunta. Los datos, dice, presentados indican que la economía nacional está sostenida por, miren, los datos que están en este cuadro, los datos presentados indican que la economía nacional está sostenida por, ¿vea? Imagínense que las remesas es más, casi el doble de la industria, el doble del comercio, ¿vea? Y como está en 3 veces, como 4 veces la agricultura, porque ha decaído la agricultura hoy en El Salvador. No es como antes, que el café era el que reinaba y le daban bastante dinamismo a la agricultura, ¿va? Pero hoy el café ha bajado. Entonces veamos ahí las opciones de respuesta. La A dice, el intercambio de productos extranjeros que benefician al país. Como dice aquí, miren, lo que nos pregunta es esto. Los datos presentados indican que la economía nacional está sostenida por. ¿Qué sostiene la economía?
Aquí dice en el primer ítem el intercambio de productos extranjeros que benefician al país. No tenemos un intercambio dinámico, ¿verdad? A veces solo entra más producto del que sale. La B dice el ingreso de dinero proveniente de las exportaciones del país. Desgraciadamente las exportaciones agrícolas, que eran las más fuertes, han bajado. La C dice las ganancias de compra de artículos producidos en fábricas. Tampoco la industria no es tan fuerte para decir que exportamos bastantes productos hechos en fábrica. Y la última es la correcta, miren. Las divisas que producen los salvadoreños en el exterior, ¿verdad? Las divisas. ¿Cuáles son las divisas? Son los dólares. Todas las monedas fuertes son divisas. Entonces, eso es lo que las divisas es por las remesas que los salvadoreños mandan. En este caso, el dólar. Recuérdense que nosotros hoy no tenemos una moneda propia. Son los dólares que mandan los salvadoreños del exterior, son los que están sosteniendo al país prácticamente. Miren, esta sería la correcta. Pero tienen que saber que es una divisa, son las monedas fuertes, como el dólar, el yen y el euro. Y la moneda china que va para arriba, ¿verdad? Esas son las divisas que vienen del exterior, que son las remesas, el dinero en remesas. Entonces, yo creo que se ha entendido. Pasemos a la siguiente. En la siguiente, yo les voy a explicar, miren, como estamos hablando de las remesas, aquí no es pregunta, solamente miren el comportamiento de las remesas. Desde el 2000 está aquí, pero ya desde antes de la guerra porque como por la guerra se fue bastante gente, por la inseguridad del conflicto armado, desde la guerra empezaron a entrar las remesas. Miren, la tendencia siempre ha sido que van aumentando. Del 2000, 2001, 2002, miren, estos son, miren, en millones de dólares. Por ejemplo, aquí vemos 20.4 millones de dólares, pero han ido aumentando 84, ¿verdad? Pero aquí, miren, ya tenemos, aquí por ejemplo, en el 2000 tenemos 1.170.4 millones de dólares que entraron en el 2007, ¿verdad? Miren, aquí bajaron, miren, en el 2009 por la crisis en Estados Unidos. Recuerden que cuando a Estados Unidos le da gripe, a nosotros nos da fiebre, porque dependemos de la economía estadounidense, porque allá están nuestros compatriotas y mandan la ayuda para El Salvador. Entonces, miren cómo las remesas se fueron incrementando. Esto refleja también la inseguridad, la violencia, ¿verdad? Y el subempleo, que la gente ha tenido necesidad de irse, pero gracias a Dios, ellos trabajan allá y nos mandan las remesitas que prácticamente son los que sostienen el país. Pasemos al siguiente. Les puse esto también porque todos estos datos tienen que ver. Más allá hay otras preguntas. Esta es la balanza comercial, miren. La balanza comercial es la cuenta que registra, que mide lo que se exporta y lo que importamos. Exportar, importar. Aquí está el dato del 2000 al 2014, miren. Miren, los rojitos son las exportaciones, los verdes son las importaciones y aquí está la línea que esta es lo que marca las importaciones. Miren, las importaciones cada vez son mayores, ¿verdad? Y las exportaciones, miren, casi a la mitad quedan. Entonces quiere decir que la balanza comercial en nuestro país no es favorable. Miren, si vemos las cantidades, miren, por ejemplo, en el 2000, en el año 2000, 2001, aquí están los años, miren, y aquí usted ve cómo se comportó cada año con relación a lo que se exporta y a lo que se exporta y a lo que se importa, que es la balanza comercial. Entonces puedan ver, permítanme, pueden ver ustedes que casi es el doble, miren, en cada año. Es el doble de las importaciones que las exportaciones. Siempre vemos a estos análisis de estos cuadros. Vamos a pasar al siguiente. Al siguiente también les quiero mostrar el PIB, miren. El comportamiento del PIB en El Salvador.
Miren aquí en el 2010, 2011, 2012, esto también está en millones de dólares, ¿verdad? Por ejemplo, aquí 21.418 millones de dólares, ¿verdad? 23.130 millones de dólares, 23.814 millones de dólares, 24.351 millones de dólares, 25.164 millones de dólares y 25.706 millones de dólares. Entonces, miren, este es el PIB, lo que el país ha producido ya en moneda, ya se calcula en dólares, miren. Y esto es lo que se divide en cada año entre la población y nos da el PIB per cápita o PIB por habitante. Entonces, en El Salvador, no crean que andamos como por 2.000, ¿verdad? Algo así. Si dividiéramos estos 25.706 millones entre, digamos, 6 millones de habitantes, pongámosle 6, ¿verdad? Los que estamos aquí adentro y hay como 3 afuera o 2,5 afuera. En otros países, ¿va? Ahí vamos a ver cuánto es el PIB per cápita, que es un promedio. Algunos pues ganan más, así como los diputados, ¿va? Y otros pobres que apenas el salario mínimo. Pero de alguna manera, ¿verdad? Hacer este promedio da una idea de cómo anda el país, ¿verdad? Por eso traje estas estadísticas para que vean de lo que hemos estado hablando, de dónde se sustentan esos ítems. El PIB, miren, por año. Y tengo las estadísticas desde la guerra y hasta más reciente, pero como es mucho, no se puede estar haciendo más. Vamos a seguir a la siguiente. Vamos a ver miren que este está bien interesante. Este sí ya es un ítem. Este dice, analiza la gráfica y responde el siguiente ítem. Cambio en la fuente de divisas. Ya, ¿verdad? Dijimos cuáles eran las divisas, ¿verdad? ¿Qué son las divisas? Los dólares. Para nosotros los dólares. Casi todos los datos que tiene el Banco Central, Ministerio de Hacienda, todo se calcula en dólares, porque nosotros nos dolarizamos con la Ley de Integración Monetaria en el 2001, que lo hizo el presidente Flores, fue el que dolarizó. Pero vamos a analizar, miren, la fuente de divisas de 1978 y la de 2004, y lo que cambió entre el 78 al 2004. Entonces, esta rayita que larga, que está roja, es de 1978. Y esta otra que está la más larga, la amarilla, es de 2004, ¿verdad? Al 78, miren, todos los 80, todos los 90, como 20 años, ¿verdad? De diferencia entre esto y esto. Entonces, vean ustedes, la fuente de divisas, aquí miren, lo rojo significa las agroexportaciones tradicionales, que es el café, el algodón y la caña. Entonces, aquí en el 78, las agroexportaciones tradicionales, miren, era el 81%. O sea que el país prácticamente, esto es lo que le daba dinamismo, las exportaciones tradicionales. Recuérdense que nosotros venimos exportando café desde mediados o finales del siglo XIX. El café se fue levantando cada vez más y después el algodón y la caña. Las exportaciones tradicionales. ¿Y qué significa lo amarillo? Las remesas. Miren, lo amarillo son las remesas. Aquí en el 78 era bien poco las remesas, miren. Pero veamos el de 2004. El verde que representa las maquilas. Ya saben qué son las maquilas, ¿verdad? Las maquilas son esas empresas que por lo general han venido del extranjero. Son como pequeñas fábricas, ¿verdad? Y la industria, que a veces ya viene como procesado ya vienen a la mitad de la producción y aquí solo se unen las piezas. Por ejemplo, en la parte de la confección, que es la que más existe en las maquilas,
Aquí ya vienen solo a pegar las piezas, las costureras, ¿verdad? Las maquilas. Hay allá yendo a Santana, hay ahí yendo al aeropuerto, ahí están las maquilas y en la entrada de San Salvador. ¿Vean? ¿Y qué representa lo azulito? Lo azul representa las exportaciones no tradicionales fuera de Centroamérica, ¿verdad? Fuera de Centroamérica, o sea, aquellas exportaciones que no van para Centroamérica, sino que fuera de Centroamérica. Entonces pueden ver que en el 78 era poquito. También las maquilas eran bien poco, hasta en el 78 todavía no había mucha maquila. Y la remesa solo era el 8% y el 81% eran las exportaciones agrícolas, ¿verdad? Café, algodón, eso es lo que les daba fuerza a la economía, el sector primario. Podríamos decir semi-agrícola, semi-industrial, ¿verdad? Porque el café se llevaba los beneficios y ya agroindustrial, ¿verdad? Pero sí, todo salía de la agricultura, ¿verdad? Entonces veamos aquí esto es fácil, ustedes lo analizan. Actualmente, ¿cuál es la mayor fuente de divisas? Bueno, ahí claramente decimos las remesas. Hoy actualmente la mayor fuente de divisas es la remesa. Veamos la pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente los cambios que se observan en la fuente de divisas? ¿Verdad? ¿De qué nos llega ese dinero a nosotros? Si vemos aquí en el 2004, de las exportaciones tradicionales, no, ¿verdad? Bien chiquito, desapareció casi esta parte en El Salvador, la agricultura. Lo grande es lo amarillo, las remesas crecieron un poquito las maquilas y también las exportaciones no tradicionales fuera de Centroamérica. Miren, han crecido un poquito. Entonces veamos, nosotros aquí, esto nos rápidamente daríamos con la respuesta correcta, miren. Dice, las exportaciones de productos agrícolas, aportan hoy en día muy poco a la economía comparado con el ingreso de remesas. Miren, aquí está muy poco. Aportan las exportaciones de productos agrícolas hoy en día. Muy poco aportan a la economía comparado con el ingreso de remesas. Por lo tanto, la correcta es la D. Al solo verlo, miren, sabemos que hoy las exportaciones tradicionales agrícolas aportan muy poco comparado con las remesas. Miren, las remesas es toda esta parte amarilla en el 2004. Entonces, prácticamente las remesas han sustituido lo que antes hacían por el país las exportaciones agrícolas, como el café, el algodón y la caña de azúcar, hoy las remesas. Los pobres que se fueron para Estados Unidos están aportando al país. Entonces, si vemos las otras, son incoherentes con la tabla, ¿va? Con la gráfica que ahí vemos. Por ejemplo, la A dice, actualmente al país ingresan más divisas debido al aumento de los precios y exportaciones de café. Esto es falso, ¿va? ¿Por qué no? Actualmente no. Y actualmente hablamos del 2004, ¿va? Podríamos decir. Y la B dice, el sector industrial ha crecido posesionándose en un segundo lugar como fuente de moneda extranjera. No, ha crecido, pero no que sea aquello, ¿verdad? Que haya crecido la industria, va. No hay maquilita. Dice aquí, los productos como el café, el algodón y la caña de azúcar superan en importancia al resto de productos exportados. No, ¿verdad? Actualmente no lo. Tal vez que dijera en el 78, sí, pero dice, estamos hablando actualmente. Vea. Dice, la correcta, que es esta, las exportaciones de productos agrícolas aportan hoy en día muy poco a la economía comparado con el ingreso de remesa. Esa es la correcta, ¿verdad? Continuemos. Vamos a continuar.
Y ahí dice el impacto de los precios del petróleo, ¿verdad? Ustedes saben que cuando el petróleo sube, sube todo, ¿verdad? Porque como casi en todo necesitamos, las fábricas necesitan petróleo para trasladar cualquier mercancía, se necesita petróleo para trasladar personas. Y recuerden tanto carro, la gente hoy es raro que no tenga su carrito viejo, ¿verdad? Aunque sea viejito. Entonces, veamos acá. Leamos el ítem. El Salvador es un importador de petróleo y sus derivados, por lo que se encuentra inmerso en la dinámica del mercado mundial. Lamentablemente, el impulso de los combustibles alternativos como el etanol, que es el gas, ¿verdad? Propano, por el momento ha disminuido. El precio del barril de petróleo ha empezado a subir irrefrenablemente desde el último bimestre del 2017, inicios del siglo XVIII, lo que supondrá un importante impacto en la factura petrolera del país y en el bolsillo de los salvadoreños, ¿verdad? Impacta, si el petróleo sube, impacta en toda la economía. Este es un combustible fósil, miren, que ya se dice que puede afectar porque se puede terminar. Es un recurso natural no renovable, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando vimos los recursos naturales renovables y no renovables? Pues este es uno no renovable. Va a llegar un día que se van a terminar esos pozos petroleros. Entonces veamos la pregunta. Dice acá, ¿cuál es la alternativa para mejorar la situación económica del país? ¿Verdad? Si el petróleo está caro y nos afecta, ¿cuál es la alternativa? Vaya, ustedes pueden ver que casi todos los países europeos, Alemania, Francia, España, el Reino Unido y Noruega, Finlandia, todos los países le están apostando ¿a qué? A las energías renovables. ¿Verdad? Tenemos que en El Salvador que apostarle a las energías renovables. ¿Y cuáles son las energías renovables? Es la energía solar y la energía eólica. He oído decir que ya a haber un parque eólico aquí, gracias a Dios, ¿verdad? No nos podemos quedar atrás. Entonces, pero si vemos, miren, la mayoría de estos países le está apostando a las energías limpias. Primeramente porque contaminan menos, ¿verdad? Son energías más limpias para el medio ambiente, para la atmósfera, que saben que la atmósfera, ¿con cuál es lo que se contamina más? Con la quema de petróleo, que es el dióxido de carbono, que va a la atmósfera y la atmósfera está contaminada y por eso es que tenemos el calentamiento global y el cambio climático, ¿verdad? Entonces veamos acá. Entonces aquí miren, ya les di la respuesta. ¿A qué le tenemos que apostar? Utilizar energías renovables para aprovechar los recursos y disminuir la compra de petróleo. Disminuir, miren, esos recursos. La energía solar es infinita, por lo menos, eso pensamos, ¿verdad? Pero tenemos en abundancia, imagina aquí el sol que hace, los vientos que se logran. Miren, yo tuve la oportunidad de ver entre California y Arizona unas grandes barbaridades de terrenos con parques eólicos, lindura, y también con paneles solares. En estos países desarrollados, es cierto que contaminan más porque tiran más dióxido de carbono a la atmósfera, pero muchos se están poniendo las pilas en las energías renovables, ¿verdad? Tienen lindura de cosas que están haciendo, ya carros eléctricos, ¿verdad? Que no contaminen tanto, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Aquí no es fácil. Utilización de energías renovables para aprovechar esos recursos abundantes que tenemos y disminuir la compra de petróleo. Entonces ahí habla después de subsidios al combustible, ¿no? ¿Verdad? A los buses se les da, pero incluso eso el Estado no debía de gastar mucho en eso, si ahí tienen las chatarras y el Estado les da pisto. La C dice, compra de mayor cantidad de gas propano. Esto ya se probó en el país, de ponerle los tambos de gas a los carros,
pero como que no funcionó mucho, ¿verdad? Y dice ahí, compra de mayor cantidad de gas propano a los países productores y reducir el costo de la adquisición del crudo, ¿verdad? Pero no, aquí no pegó y no se reduciría mucho el costo, ¿verdad? Ahí no se reduciría solo porque compremos, vea, más gas propano. Y la D dice establecimiento de acuerdos entre El Salvador y países productores para disminuir los precios del petróleo. Recuerden que los precios del petróleo es una cuestión que se determina en la comunidad internacional. No porque El Salvador diga voy a hacer un acuerdo, no, ¿verdad? Estos son precios se asignan a nivel internacional según las altas y subidas o pleitos entre los países, así entre los países productores y los no productores. Así es como el petróleo se pone más caro o a veces baja un poquito. Vea, sigamos. Sigamos, ¿verdad? Aquí vamos a terminar, creo, en esta diapositiva, en esta siguiente. Y están dos temitas aquí en ese mismo cuadro, ¿verdad? No sé si la van a poder ver bien. Dice, habla sobre la insurrección campesina en 1932, ¿verdad? Ustedes ya se han de acordar de eso. Dice, los desplazamientos de campesinos en la insurrección de 1932 se dieron principalmente en el occidente de El Salvador, específicamente en áreas geográficas de Izalco, Huayúa, Sonsonate. La masacre de campesinos, destrucción de propiedades, violencia urbana y rural se evidenció en las áreas mencionadas. Y nos quede bien claro que el levantamiento fue en el occidente, porque ahí había comunidades indígenas. Ahí estaba concentrada la mayor cantidad de gente indígena. Y a ellos es que se les había arrebatado sus tierras. Desde finales del siglo XIX se les quitaron sus tierras y ellos quedaron más pobres, ¿verdad? Entonces quienes compraron estas tierras o se les asignaron fueron a los grandes cafetaleros. Hicieron más grande su finca. Entonces veamos qué es lo que nos pregunta. ¿Qué razones económicas y culturales se dieron para que la insurrección se desarrollara principalmente allí? Allí es en el occidente, ¿verdad? Pues por eso, porque había mayor población indígena en esa zona. Y también y en tierras que habían pertenecido a ellos. Ahí estaban porque ellos allí nadie los movió. Ahí quedaron con sus pequeñas chocitas, ¿verdad? Viviendo y yendo a cortar café en las fincas de café. Veamos allá, veamos los literales. ¿Por qué la insurrección se dio allá, en el occidente, principalmente? Alta concentración de población indígena y campesina de esa zona, en propiedades que habían pertenecido originalmente a ellos. O sea que las tierras que tenían los indígenas se las habían heredado sus abuelos, sus ancestros, ¿verdad? Por eso la insurrección fue allá, porque ahí fue donde les quitaron las tierras y allí había vivido esa población por siglos, ¿verdad? Podríamos decir, ¿verdad? Ahora veamos las otras, se dice algo de verdad, pero no es fundamental para que el levantamiento y matanza indígena se haya dado ahí. La B dice, mayor presencia de destacamentos militares por parte del general Martínez en la zona agrícola del país, ¿no, verdad? Mayores niveles de odio, resentimiento por parte de la población de Occidente en otras regiones de la República, ¿no, verdad? El resentimiento y odio era más de los indígenas, no de toda la población de Occidente. Existencia de zonas geográficas con vías de transporte hacia grandes haciendas que facilitaban el traslado de armas, sí, pero no era por eso ellos no se elevan, porque la población fue ahí, ¿no? Esto fue lo que utilizaron. Se les facilitó que hubieran zonas geográficas y vías de transporte para llegarlos a masacrar. Entonces la correcta es, ¿por qué se dio? Porque ahí era donde habían indígenas mayoritariamente y en tierras que les había pertenecido a ellos, en propiedades que eran de ellos, pero que se las quitaron. Vamos a esta otra, miren, es que tiene el número 12.
siempre sobre la insurrección campesina de 1932. Dice, la insurrección campesina de enero de 1932 es un trascendental, aquí se ha equivocado, es trascendental en la historia de El Salvador. Sigue siendo un hecho muy recordado, ¿verdad? La insurrección campesina de 1932. Es un trascendental, es muy trascendental, así tiene que, en la historia de El Salvador. Ahora la pregunta dice esto, mira. ¿Cuál de las siguientes proposiciones tiene ese enfoque multicausal que mejor explica lo que sucedió? Vaya, como que dice, bueno, ¿por qué sucedió aquí esta masacre, este levantamiento? Ahí pues se conjugaron varias cosas, por eso es multicausal. Y la correcta es esto, miren, se conjugaron elementos como la tenencia de la tierra, que fue la que les quitaron a los indígenas, la opresión a los líderes locales y el desprecio al elemento indígena. Miren, despreciaban a los indígenas, más que todos los ricos, porque ellos tenían las tierras bonitas y hasta que se las quitaron, ¿verdad? Y en 1931, muchos líderes de indígenas ganaron las elecciones en sus pueblos, pero no los dejaron, sino que los asesinaron, como fue en Huayúa, asesinaron a Francisco Sánchez, que era un indígena, y en Izalco asesinaron a Feliciano Ama, que era otro líder en Izalco, ¿verdad? El líder muy conocido de los indígenas, que por lo único que se levantaron ellos, y lo dijo Francisco Sánchez, que querían que les regresaran sus tierras porque ellos no tenían de dónde vivir. Porque este levantamiento tuvo sus raíces. Recuerden que se dio la crisis mundial de 1929 y eso generó una gran crisis económica, política y social en El Salvador. Económica, ¿por qué? Porque el café ya no se vendió. Todos los países estaban en crisis y el café nadie lo compró. Las fincas pararon su trabajo. Esto ocasionó la crisis política porque se le dio golpe de Estado al ingeniero Arturo Araujo, el que había ganado las elecciones en el 31. Y generó una crisis política, social tremenda, lo que fue el levantamiento indígena, ¿verdad? Una cosa nos llevó a otra, miren. La gran crisis mundial del 29, la crisis del café, el golpe de Estado al ingeniero Araujo y el levantamiento campesino y masacre de campesinos, porque rapidito, ellos se levantaron, pero inmediatamente los masacraron. Entonces, la situación, ¿verdad? ¿Por qué sucedió eso ahí? Fue porque se conjugaron varias causas. La tenencia de la tierra, la opresión a los líderes locales y el desprecio al elemento indígena. Bueno, aquí terminamos, ¿verdad? Creo, bueno, voy a revisar, pues que esté otro. Pero si no hay otro ahí, aquí nos quedamos y después vamos a analizar la unidad 1. Así ya terminamos, ¿verdad? Tengan buen día, ¿verdad? Ahí nos vemos en la siguiente refuerzo.